Buenas tardes. En el día de hoy para la clase de política social, mi grupo conformado por Carmen María González y Geraldine Castro y mi persona Luz Ángela López, venimos a hablarles sobre los conflictos sociales en Colombia. Para una pequeña introducción de esto, hablaremos un poco de lo que es el concepto de conflicto social, que es un proceso complejo en el que sectores de la sociedad, sea empresas o Estado, perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios. Eh, Estamos puestos ante una demanda numerosa de personas que se sienten amenazadas o perjudicadas por la mala prestación de algún servicio, la afectación de los derechos laborales u otros. Y esto es lo que moviliza a las personas a buscar explicaciones y sobre todo buscar unas posibles soluciones. Dentro de estos conflictos sociales encontramos unas causas, eso también depende de las circunstancias o sea, del país o regiones, pero entre estas encontramos la desigualdad entre hombres, mujeres, entre personas de distintas etnias o personas que profesan diferentes religiones. Estas son causas habituales en los conflictos sociales. También encontramos la crisis económica, que la pérdida de empleo, la proliferación de empleos precarios o la disminución de la capacidad adquisitiva de las personas, o sea, la poca posibilidad de conseguir un empleo. Esto lleva a un aumento de pobreza y lo que hace es la aparición del hambre. La ausencia de Estado. Esto hace que un país que no figure o no resalte un mandatario, un Estado que favorezca y no favorezca en su país, esto debilita la existencia de la deficiencia de los servicios públicos como están la educación, la sanidad, entre otros. Esto provoca conflictos entre poblaciones y debido a la desigualdad. Pues nuestro país actualmente se está teniendo muchos conflictos sociales a raíz de la situación que estamos viviendo por el virus, el COVID-19. Esto ha sido desfavorable para nuestro país, ya que se han presentado muchas irregularidades dentro de estas, como podemos ver, la corrupción, que es uno de los problemas más grandes que está teniendo manejando el país, porque hay muchos departamentos que le han llegado subsidios del Estado para beneficiar a personas vulnerables y estos mandatarios lo que han hecho es para favorecer sus bolsillos, olvidando que hay muchas personas necesitadas de estos beneficios. Entre ellos también podemos ver niños, jóvenes, padres de familias se están viendo afectados también. Creo que la gran mayoría serían jóvenes y niños, que es un gran porcentaje que estudia, y esto por no tener materiales como un computador, como un internet, como un celular, para poder llevar a cabo sus actividades, se están viendo en un retraso, en dificultades para poder realizar sus actividades. Pues los niños están presentando conductas o emociones que de pronto no estaban manejando por el sentirse encerrados, por no poder salir, por no poder jugar, por no poder relacionarse con la sociedad, o sea, asistir a la escuela, compartir con sus compañeros. Al igual los jóvenes también nos estamos viendo en unas condiciones también de encierro que también nos está llevando a emociones que de pronto no hemos experimentado, y esto es a raíz de esta situación. Los padres de familia también se están viendo afectados, ya que muchos tienen que salir a la calle a buscar su sustento, y en esta cuarentena obligatoria se están viendo bastantes afectados, ya que no han podido conseguir, no pueden conseguir su sustento diario, no pueden alimentar a su familia. Entonces, esto ha sido un problema, un conflicto en social. Igual como lo dijo ahorita, los mandatarios nos están haciendo cargo en un 100% de esta situación. También dentro de esto vemos los conflictos que están viendo en casa, por ejemplo, la violencia doméstica, que estos casos han aumentado en nuestro país. En muchos departamentos se están viendo disparados muchos casos. También médicos, enfermeras, fisioterapeutas u otros miembros del área de la salud que también han sido víctimas de bullying, han sido víctimas de amenazas de muertes por personas ignorantes, personas que desconocen la información, personas que aún no han comprendido que son ellos que nos están dando la cara por nosotros, son aquellos que están enfrentando, que están poniendo el frente a esta situación, dando prácticamente, exponiendo su vida, exponiendo la de su familia, de sus hijos. Pero para esto, mis compañeras les dan al desarrollo de esta información, dando más ejemplos más claros. Bueno, ejemplos claros y enfocados a nuestra realidad actual.
el COVID-19 han habido muchas irregularidades con respecto al proceso de asignación de ayudas y en la que posiblemente había una estafa de dinero. Todo se destapó en Twitter, donde más de 6.000 trinos cuestionaban la transparencia de asignación de recursos, que se suponía que sería una ayuda solidaria para los hogares vulnerables. Entre esos tweets decían que cómo era posible que había personas que no tenían pensión ni trabajo y tenían un nivel de puntaje bajo, no salían beneficiados en el programa. No eran ni personas reales las que salían seleccionadas porque eran números no correspondientes a cédulas. Por un ejemplo de esto, que se dieron fotos y videos de estas estafas como número 777, 333, 555, y no eran muchas personas que salían seleccionadas, también eran muertas desde hace mucho tiempo, o si no, un número de cédula y el nombre no correspondía a ese número. Ante esto, el Estado estaba a la casa de quienes roban y debían recursos de emergencia por el COVID-19. La vicepresidenta y la Secretaría de Transparencia se unieron a la tarea anticorrupción del gobierno, la que adelanta la Fiscalía General, la Procuraduría, la Contraloría, Función Pública y Colombia Compra Eficiente, e invitarlos a coordinar y concretar acciones contra los corruptos, castigarlos a quienes están robando los recursos del Estado. Se ha verificado minuciosamente los contratos celebrados, que ya van 7.756, y se han dispuesto los mejores recursos humanos y tecnológicos para alertar y prevenir sobre posibles anomalías, sobre costos en los productos que componen los kits de alimentación para comunidades vulnerables y también equipos y materiales hospitalarios. En algunos lugares hay casos muy disidentes, como en Arauca, el aumento del costo de la sal, en Cundinamarca, en Sucre, y hasta en el Cesar, que su gobernador está en la mira. Todavía se dice que es importante entender que un gran porcentaje de los colombianos no tienen un salario fijo que ayuda a sostener sus necesidades básicas en este periodo de cuarentena. Para ello es importante que se le posibiliten el desarrollo de sus actividades laborales, porque en estos momentos hay muchas limitaciones de movilidad, impuestos que impactan directamente en el flujo de ingresos, para lo que viene en estos días dificultando el acceso a bienes y servicios tradicionales. Los efectos pueden ir desde un impacto negativo en el mercado laboral, con un aumento en las tasas de desempleo, disminución en la actividad económica del país, lo cual afecta las proyecciones de crecimiento del país, la caída en las exportaciones e importaciones de bienes que no son considerados dentro de los bienes de primera necesidad, pero sí tienen relación directa con el Producto Interno Bruto. También se dice que todavía existen poblaciones vulnerables que no han recibido ningún tipo de subsidio, como lo son aquellos que no pertenecen a ningún programa social, pero que han perdido sus empleos porque dependen netamente de las actividades comerciales o son trabajadores independientes, lo que llamamos trabajadores del día a día. Continuando, ¿cómo ha afectado el COVID-19 la educación en nuestro país? Colegios, profesores, estudiantes y padres de familia han tenido que superar por igual los retos que van desde la conexión de Internet hasta la facilidad de las herramientas. Es importante entender que en los momentos de crisis, todos los participantes dentro del proceso educativo han sido afectados de una manera u otra. Porque los colegios tuvieron que asumir el liderazgo y crear esos marcos de referencia para que el resto de los participantes pudieran comenzar a navegar en esta crisis. Tuvo un impacto fuerte en los colegios. A la gran mayoría de los colegios el anuncio de clases los tomó por sorpresa y sin una previa preparación para desarrollar su programa de educación a distancia. Fueron muy pocos los colegios que tenían un programa de aprendizaje remoto listo para ser implementado. Existía un número de colegios que venían preparando sus programas de educación remota, dada esa crisis que sufrieron por los paros de los gremios en el segundo semestre del año 2019, que implicaron un cierre cierre de aulas y pérdida de clases. Fueron algunos de estos colegios que de forma muy generosa abrieron sus programas
abrieron su filosofía, ¿para qué? Para apoyar toda la comunidad, ese programa de Open Sur, esa comunidad educativa. Aún así, muchos colegios están sufriendo un gran dilema entre implementar rápidamente soluciones versus tomarse el tiempo para analizar con profundidad lo que necesita ese estudiante. Un aprendizaje claro de estas últimas semanas es que se necesita de mayor material asincrónico, es decir, aquel material que no necesita del apoyo en vivo de ese profesor. También ha tenido un impacto grande en los profesores. ¿Por qué? Desde un principio, los profesores han invertido largas jornadas laborales para que sus estudiantes sigan aprendiendo. Este trabajo en cuestión de días, incluso también para muchos de horas, logró la creación de programas remotos o virtuales, se puede decir, que han llevado educación a miles de estudiantes. Los profesores escogieron sistemas de gestión de clases, aprendieron a desarrollar objetos virtuales de aprendizaje y se familiarizaron con herramientas tanto sincrónicas como asincrónicas. ¿Para qué? Para impartir sus programas. A raíz de este conflicto social que estamos viviendo provocado por esta pandemia, como lo es el COVID-19, los profesores han hecho también uso de ese diseño Design Thinking para solucionar este reto que nadie se esperaba. Un ejemplo de este proceso es la utilización de esas herramientas para hacer videoconferencias para esas clases. Algunas de esas herramientas más conocidas hoy, como lo son Teams de Microsoft, Meet, la mejora de Hangouts y Zoom y Cisco. Okay. Lo interesante es que muchos de los profesores fueron cambiando de plataforma a medida de que iban aprendiendo de esas necesidades, sin importar cuál tecnología había sido escogida por esa tecnología de algún colegio. Los profesores fueron optando por la solución perfecta para sus necesidades. También se ve otro conflicto social que estamos viendo, se viene presentando en nuestras ciudades, principalmente en Barranquilla. Se presentaron 201 casos de violencia intrafamiliar durante la cuarentena. La Fiscalía Nacional de la Nación narró desde que se decretó la cuarentena nacional en el país, se ha recibido 201 denuncias formales por violencia intrafamiliar en esta ciudad. Según las cifras que maneja la red que maneja las mujeres acá en el Atlántico, solo el 20% de esas mujeres maltratadas denuncian sus casos, mientras que el 80% omite hacerlo y cree que no es necesario. Las mujeres no están denunciando la violencia a las que ellas están siendo sometidas, o sea que es decir, el 80% de ellas ha asumido que eso es normal y que convivir con una persona así, que debido a esa extensión de la cuarentena es muy normal. Muchísimas gracias, esta es la socialización de nosotras, espero que les haya servido de mucho aprendizaje.